Tomás, acá está el profe Alejandro Jiménez, que ha escrito, ¿cómo se llama el último libro? El libro de los presidentes uruguayos, ese que va a salir ahora, el de... con Una nueva edición. Una nueva edición. Porque le va agregando presidente. Claro, en la medida que van pasando el tiempo. Y ahí está el libro. Ese es el último, pero a su vez ahora vamos a tener el que claro, dice, ahí la atracción era de Fructuoso Rivera, digamos, de Fructuoso Rivera a Luis Lacalle Pou, porque estamos actualizados. Sí, vamos a cambiar la tapa porque si no van a decir el mismo. Siempre el mismo libro, aparte para vender precisa hacer una tapa. Ahí está. Es como las camisetas de los clubes. Sale la segunda mitad de marzo. Atenti, Tomás, presta atención a estas imágenes que vamos a poner. Nosotros vamos a agarrarnos de los últimos, yo diría que creo que son, porque hubo dictadura en el medio, dejándole de lado la dictadura, hubo 7 primeros de marzo y hubo como falleció Gestido siendo presidente, hubo una asunción que no fue primero de marzo de Pacheco Areco en otro momento. Pero vamos a arrancar con la primera de esta serie y yo le quiero preguntar a Tomás en cada una de ellas dónde estaba. Poné con audio, 1959. Amablemente bajo este amable y dulce cielo de la patria. No haya duda, la soberanía sabe perfectamente distinguir entre la cáscara y el trigo, separar lo falso de lo verdadero. El grupo mayoritario de los blancos era conducido todavía por el veterano líder Luis Alberto de Herrera. Del otro lado del Partido Nacional se había constituido un nuevo frente llamado Unión Blanca Democrática. En él se unieron 3 sectores coaligados desde el 15 de agosto de 1958. Reconstrucción Blanca, del doctor Washington Beltrán, el Nacionalismo Independiente y el Movimiento Popular Nacionalista, liderado por Daniel Fernández Crespo. Herrera fue el gran vencedor de las elecciones de 1958, sin embargo, no fue candidato a cargo alguno. Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Las mujeres y los hombres persiguiendo el mismo ideal. Con Herrera, con Nardone y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone. 1 de marzo de 1959, día histórico, el Palacio Legislativo, gigante de mármol, orgullo de la ciudad, aguarda la llegada de los nuevos gobernantes. La comitiva toma la avenida Graciada en dirección a la Casa de Gobierno, siempre con un marco de pueblo entusiasta y correcto. El Uruguay, pequeña república de América, sigue su marcha, firme y decidida, en el seguro camino del progreso y la libertad. Señores, señoras, el país está viviendo un momento histórico. Nuestro drama como gobernantes es administrar con acierto esta inmensa máquina estatal que por aluvión y sin plan previo ha llegado a una superestructura asfixiante. Montevideo, ha caído el último caudillo. Ha muerto don Luis Alberto de Herrera, adalid de muchedumbres criollas en la tierra hermana del Uruguay. El pueblo oriental con profunda emoción rinde fervoroso homenaje al viejo luchador. Lágrimas y el tributo de un beso testimonian el afecto popular hacia quien fue siempre para la emoción del pueblo el bravío y generoso Luis Alberto. Bien, aguántalo, bajale el audio, podés dejar imágenes. Lo que acá veíamos es 1959, tiro como título Luis Alberto Herrera, toda una vida queriendo ganar elecciones y perdiéndolas todas. 6 veces fue candidato. 6 veces. Sí. Y en esta, sobre el final de su vida, porque ahí aparece también, a los pocos meses muere. Muere a las 5 semanas de haber asumido el Partido Nacional. Exactamente. Pero él gana en un sistema colegiado. Primera pregunta, ahora ya me va a explicar el profesor, pero Tomás, ¿vos ya eras periodista en 1959? En 1959 tenía 9 años, pero no me olvido, estaba con mi abuelo. Mi abuelo es el motivo por el cual yo soy periodista. En realidad era mi Zeide, que es abuelo en Yiddish. Con él aprendí a escuchar a los políticos, aquellas audiciones de Titito Heber,
de Chicotazo, de Luis Valle, toda esa época cuando yo tenía ya 8 o 9 años, con mi abuelo escuchábamos la radio y ese 1 de marzo fue el 1 de marzo que viví en la radio con mi abuelo entendiendo que él me explicaba, llega un nuevo gobierno, esto es la democracia. Quiero decir algo, la mayoría de las imágenes, incluso de los audios, son pertenecientes a distintos programas que han sido recopilados y quiero agradecer públicamente, no recuerdo haber tenido contacto con ellos y no me acuerdo, capaz que nos conocemos, no estoy seguro. Hay una en internet, en YouTube, se llama Pasaron Cosas Uy, y están año por año, durante muchos años, muchísimos videos, duran de 1 hora y pico por año. Y bueno, le afanamos algunas cosas, pero damos el crédito que corresponde a Pasaron Cosas Uy. Esto es específicamente el 1 de marzo, más allá de la partecita del fallecimiento de Herrera. Profe, ¿qué era esto? ¿Era colegiado? ¿Seguía? ¿No era la primera vez? No, porque colegiado empieza en el 52, ¿no? Tiene 4 periodos. Y ahí se veía, para comentar las imágenes, por ejemplo, se veía Herrera hablando desde el balcón de su casa en la avenida que hoy lleva su nombre, que es museo histórico además esa casa, y el ómnibus de la Victoria. Hay un ómnibus, él con 85 años andaba en el ómnibus, que era una bañadera hoy vieja. Y los caminos de aquella época. Y los caminos de aquella época recorrió en su última campaña, porque muere el 8 de abril de ese año, y para poder ganar, ahí está la gente en lo que es hoy el jardín de la Quinta. Y por otro lado... ahí estaba Luis Valle, ¿no? Ahí que también, fue el gran derrotado, digamos. Sí, y decía, ¿se acuerdan que Chicotazo hablaba en sus audiciones en Radio Rural? Decía, comunista chapaquín se le llamaba a Luis Valle. Luis Valle, ¿no? En realidad era el presidente, es decir, no es que derrotado porque no había reelección, lo que fue derrotado el vallismo. El vallismo porque, o sea, era un colegiado, ¿se acuerdan? El primer colegiado y el segundo fueron colorados. El primero fue presidido por Martínez Trueba, porque él lleva adelante, cuando gana la elección en el 50, en el 51 lleva adelante la reforma, y por el resto del periodo él preside ese colegiado. Pero después viene otro, en el cual está Luis Valle, y después sí, el tercer colegiado en el 59, 58 se vota, en el 59 eligen, gana uno de los sectores, el herrero ruralismo le gana a la UVD. Después en el 63 se va a dar vuelta la cosa. La UVD podemos decir que es antecesor del wilsonismo. Puede ser, sí, tiene mucho, ¿no? De esa lucha herrerismo-wilsonismo. Ahí está, tiene mucho de como después vamos a ver que fueron la 14 y la 15 del Partido Colorado, ¿no? O sea, también la 14 más conservadora, la 15 más liberal. Vamos a ir a la del 62 brevemente, tenemos ahí un videito cortito que nos muestra del otro colegiado, el que fue la última vez que hubo colegiado, blanco, a ver. Nacionalista. Lo integraron Daniel Fernández Crespo, Luis Giannatasio, Washington Beltrán, Alberto Heber, Carlos María Penades, Washington Guadalupe, Alberto Abdala, Amílcar Vasconcellos y Óscar Gestido. Las grandes figuras de este gobierno fueron el ministro de Hacienda, Salvador Ferrer Serra, y el ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate, por cuyo dinamismo la prensa lo motejó de primer ministro. Tenemos una base magnífica para el futuro, que vamos a mantener nuestras posibilidades actuales de colocación, y si se le une a los precios extraordinarios a que está llegando la carne en todos los mercados del mundo y a la gran demanda del continente y aún del Reino Unido, creo que podemos asegurar que se nos abre un porvenir muy promisorio para nuestra producción de carne. Ahí se ve el cambio de dentro del Partido Nacional a la facción, digamos, que luego sería el wilsonismo. Ahí está, y vemos incluso ya lo que es la proyección política que tiene Wilson, ¿no? O sea, primer ministro. Claro, primer ministro, y además el aspecto ya que uno lo ve que ya es un político en ciernes para llegar a altos niveles, ¿no? Ahora, decía Fernanda por lo bajo, yo digo que son todos calles hoy, y ella decía, son todos calles, rutas, avenidas, pero lo que decía Fernanda, que todos los mismos apellidos. Son siempre los mismos, que es una monarquía este país. ¿Cómo va a ser una monarquía? Los votaron. Los votaron, sí, una monarquía. Una oligarquía este país. Monarquía parlamentaria. No,
decía, Malos que María son. Emilia Pérez Santarcieri siempre dice qué importante que era la gente antes, que todos tienen nombre de calle. Entonces digo... Nos está viendo ahí. Bueno, saludos entonces. Saludos para Daniela Bouret, que también la colega que me... me mandó un saludo muy meloso, no se lo quería decir porque me dio celos. No, sí, mandó un saludo pero muy meloso. Déselo. No, porque me da celos. No, está bien. Y, bueno, por otro lado, cierto, es verdad que hay una clase, estaba Titito Heber, que se le llamaba el padre de Luis Alberto Heber, Abdala, también emparentado con Washington Abdala, o sea, tenemos claro una serie de apellidos que muestran, evidentemente, no sé si una oligarquía, pero sí es una clase política. Sí. Wilson es el padre de quien va a ser Raúl. ahora, que va a ser Está. ahora Sí. el embajador en Vaticano. Ahí está. Si Dios quiere. Los Herrera. Si Dios quiere. Herrera viene desde el No, ya sé. 19, Por supuesto. Y está Penades, que era el papá de, bueno, el famoso caso de este. El abuelo de... el abuelo era. Sí, claro, mire porque usted. capaz que te acordás, Sergio, que estaba en el fútbol el padre. El padre, el escribano, Gustavo Penades, era del fútbol. era de la Mutual. Era asesor de la Mutual. Exactamente. Yo ahí lo conocí a Gustavo Penades, hijo. Yo también, como periodista lo conocí ahí también. Ahí está. Y, o sea que era sobrino, era nieto, ¿no? Tomás, ¿qué dice tu Pila de memoria? movilidad social. Tenemos, Sí. sí, la verdad, buenísimo. ¿Qué dice tu memoria, Tomás? No, mi memoria me dice de varios de estos políticos que fueron algunos personajes, realmente personalidades muy particulares. Yo me acuerdo de Titito Heber, que tenía una audición radial que era muy escuchada, así que el recuerdo de él, Eduardo Víctor Aedo, Chicotazo, Nardone. La radio en aquel momento jugaba un papel muy importante en la comunicación con la gente, y yo me acuerdo de eso, de esta gente llegando a la ciudadanía a través de audiciones radiales que iban generalmente entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde en las principales radios de nuestro país. O sea, pero estos dos personajes, el Titito Heber era un personaje muy particular, el profesor seguramente me puede ayudar, y Eduardo Víctor Aedo también. Y Heber era el tío, ¿no? Heber, no el padre. ¿Es el padre? El padre Titito. ¿Y Mario Heber? Pero porque hay dos Heber. Sí, creo que son hermanos. Por eso, pero Mario Heber no es el padre o es... ahora tengo la duda. Me dejaste en la duda. Estoy en la duda. Porque acá justo un oyente pone, Tito, el tío, no era el padre de Luis Alberto Heber, era Mario Heber el papá. Mario Heber, ahí está. Y la mamá de Heber fue que falleció envenenada, con las botellas, ¿no? Durante la dictadura. Exacto. ¿no? Perdón, algo que me parece importante que no dejar pasar. Lo que vimos antes de 1959 era muy importante porque hasta que no se hizo la ceremonia, fueron 93 años seguidos de Partido Colorado. Sí. Hasta que no se hizo la ceremonia del 1 de marzo, había gente que creía que el ejército, que no tenía nada, no participaba en aquella época, no había dictadura, el ejército iba a impedir que otro partido que no fuese el Partido Colorado asumiera, incluso había francotiradores, había por todos lados pensando que iba a haber una revolución. ¿Es verdad o no es verdad? El general Sereñi dijo alguna vez que habían desfilado con las armas cargadas, en algunos casos, algunos efectivos. Él desfiló porque era militar. Claro, él dijo que en ese caso, o sea, ¿cómo? Por lo que decís tú, que era posible, por suerte no. Había un rumor de que el Partido Colorado iba a resistir dar el gobierno, a pesar del poder. Exactamente. Vamos, si les parece, 1967, Gestido asume como presidente, iba a durar 7 meses. Acá. Yo, Jorge Pacheco Areco, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. El 1 de marzo de 1967, nuestro país cambió de régimen y de partido político en el ejercicio del gobierno. El Partido Nacional, a través del último presidente del colegiado, señor Alberto Heber, entregó la conducción de la República al general Óscar Gestido, del Partido Colorado. Al mismo tiempo, el país, a partir del 15 de febrero de 1967, experimentaba un nuevo ordenamiento institucional, apoyado por la mayoría ciudadana, que abrigaba una esperanza de mejora y progreso para la nación. La repercusión que había tenido el plan del consejero Gestido, y de allí extraemos estas notas. ¿Usted cree que se debería llevar a cabo el plan este? Sí.
Me parece perfecto, por el bien del país. Lo más importante de todo es que el funcionario público debe de pensar en qué función está y rendir. Se ahorrarían una cifra aproximada de 6.000 millones de pesos. 6 millones de pesos, sí. ¿Usted está de acuerdo con el plan? Yo, mire, la verdad que de acuerdo estoy, pero en fin, también habría que estudiarlo mucho, ¿no? Lástima que la voz, la inquietud y la preocupación del consejero Gestido no hayan tenido una gravitación tal como para conseguir la adhesión de los integrantes de su propio sector. Bien, varias precisiones. Sí, sí, Primero, los blancos ganan en el 58 en una alianza, digamos, inesperada con un sector ruralismo que no era el Partido Nacional. Ahí está. Ahí pasa eso. Bueno, se repite un triunfo, aunque cambia de interna, cambia de sector. Y acá pierde el vallismo y hay dos, 14 y 15. ¿Cómo es eso? Claro, era la Unión Colorada y Ballista, que después va a ser la lista del sector de Pacheco, ¿no? Una vez que muere Gestido. Y después la vieja lista 15, ¿no? De Luis Valle. Luis Valle muere en el 64 y allí queda como heredero. El papá de Jorge. El papá de Jorge, y ahí queda Jorge. Y un joven abogado, ¿no? Que recién empezaba, que era Julio María Sanguinetti, que tenía apenas 30 años allá por el 66. Esa era la lista 15. ¿Era el diario El Día? No. No, el diario Acción, que había fundado el padre de Jorge Valle. Y Radio Ariel, la CX10, Radio Continente, después. Exactamente. Radio Ariel se llamaba. Y después, Chicotazo se acuerda que era Radio Rural, CX4, ¿no? O sea que en definitiva la importancia que tenían los medios de comunicación electrónicos, ahí está Barret Puig, por ejemplo, sí, y lo que decía recién Tomás, muy interesante, la radio espica, ¿no? A transistores, o sea, los peones de estancia o quien trabajaba en un tractor podía escucharlo, lo que antes era la radio de capilla, se crea esa tecnología que Chicotazo va a explotar muy bien, además de convocar siempre a esos cabildos abiertos que hacía con las clases más empobrecidas del medio rural, ¿no? Fue muy hábil, ¿no? esa estrategia que lo lleva al poder, evidentemente. Tomás, que es un bicho de radio, ¿qué recordás de esto ahora? Se está hablando de radio ahora, pero del 67, ¿qué recordás? No, del 67, bueno, el general Gestido, ¿no? El presidente Bonachón no parecía un militar, el general bueno, les decían, un hombre afable, un hombre tranquilo, un hombre al quien nunca se le había escuchado levantar la voz, un hombre respetuoso, que, bueno, lamentablemente tuvo muy poco tiempo en el poder y no pudo desarrollar ninguna otra cosa. Y después, lo que decía el profesor recién, fíjense ustedes que el periodismo y dos diarios emblemáticos del Uruguay fueron la cuna de políticos muy importantes del país, ¿no? El diario Acción, de Jorge Valle, Julio María Sanguinetti con Radio Ariel, diario El Día. Jorge Pacheco Areco venía de la dirección del diario El Día. Esos dos diarios emblemáticos, colorados, fueron la cuna de dos importantes o tres importantes líderes del país que fueron presidentes de la República. Jorge Valle fue mi primer patrón periodístico. Yo empecé a hacer radio en la vieja y querida Radio Ariel, allí en la calle Olimar. Digamos que el diario El País también era fuerte y Washington Beltrán, que veíamos ahí hoy hablar, era uno de los directores. Bueno, y todos saben la historia, digo, todos saben no, pero aquel famoso duelo de Valle Ordóñez con Washington Beltrán, que era el padre de este Washington. No, hijo, Sergio, lo que tú decías, evidentemente, los diarios en aquel momento eran cuna importante. Claro. Mencionaste tú el diario El País, sin ninguna duda, cuna del Partido Nacional. Allí estaban los principales dirigentes que llegaron a puestos muy importantes, el diario Acción, el diario El Día, el diario El Popular, donde estaba Rodney Arismendi del Partido Comunista, también jugó un papel muy importante en la política uruguaya. O sea, esos eran los medios escritos y después, como decía el profesor, la radio en aquel momento era el medio clave para llegar a todo el país. Allá en el interior del país era la radio la que llegaba y con la cual la gente escuchaba a los dirigentes políticos. Sí, Chicotazo fue el que ganó, sí. Se compraba un diario en la mañana, se debe acordar Tomás, y otro en la tarde. Sí, no hay duda. Señora, en mi casa llegó a haber 3 porque sobraba la plata, mire. Yo le dije, pero llegó a haber 3. Lo que le digo es, la mañana y el diario, ahí veíamos el apellido Manini Ríos. Claro. El verdadero, aunque otro más para su colección, Fernanda, vio que estaba Manini Ríos también. Sí, pero hay otro Manini Ríos anterior, El país del nepotismo. Pedro fue el primero en la década del 10. Pero Pedro Manini Ríos fue primero mano derecha de Valle, cuando se pelea con Valle, para competir el diario El Día, hace la mañana y posteriormente el diario. Es eso, ¿no?
Sí, yo creo incluso que cuando se dice, a veces se habla de una clase política, es lo que pasa en cualquier actividad en general, digo, hay continuadores, ¿no? O sea en el periodismo pasa ni que hablar también. Ni que hablar, es el país del nepotismo. Y por supuesto que aquel Uruguay, yo recordé, por ejemplo, El Día, y era El Ideal, creo que era el diario de la tarde del Día, ¿no? El Plata era el diario de la tarde de El País, ¿no? La Mañanera del Diario también, lo que generaba evidentemente una gran cantidad de información. Ahora, perdón, ¿en qué rubro no hay, por ejemplo, en los actores, no pasa también, que los hijos, los nietos, también hay algo que tiene, pero hay dos cosas, puede ser que son puestos a dedo en algunos casos, pero por otro lado también puede ser de que si te criaste en una casa, si Maxi de la Cruz vivió toda la vida con Cacho de la Cruz, ¿qué querés? Es idéntico, yo vi a Cacho de la Cruz con la edad de Maxi y era idéntico, era un clon, ¿qué iba a salir de ahí? Te dije un ejemplo. Era muy raro que sea otra cosa. Después otros puede ser que se ha puesto a dedo y decir, si no fuese por el apellido, no está, y bueno, son temas. Ahora, en elecciones nacionales es muy peligroso discutir esto para mí, Fernanda, porque es el... No quiero hablar mal de la democracia justo hoy, pero tiene sus efectos. Está la veo muy Milei, está contra la casta. Muy golpista está. No, Fernanda, como todos los sistemas tienen su efecto. Yo creo que no hay sistema perfecto. Dígalo, porque yo la veo, se está... Necesitamos un título. Sí, un título. No, que un título. Pero... No, que no voy a hablar mal de la... No me van a hacer hablar mal de la democracia hoy, pero vamos a decir que otro día podemos charlar que tiene sus tendencias a reproducir los privilegios y el status quo, no importa. Muy bien, Yamandú Orsi lo tiene acá con Gorsi, yo no fui, yo no tengo nada que... Depende, si le va bien, che, qué buena idea que tuve. Vamos con, permiso, muere Gestino de un infarto, 7 meses 6 de diciembre del 67, 9 meses después. Sube Pacheco Areco, creo que esta parte es un informe que encontró, aguantámelo. Esta parte que vamos a ver ahora es un informe que venía en inglés, no sé si está traducido, y es hay letras, muy anti-gobierno de Pacheco, ¿no? Hecho por gente que evidentemente Pacheco no le caía en gracia. Señor Jorge Pacheco Areco, quien en su pasado político había sido electo diputado por el departamento de Montevideo en 2 oportunidades. Gestido falleció a la 1:35 del miércoles 7 de diciembre. A las 5:20, exactamente, en una sencilla ceremonia en Casa de Gobierno, Pacheco prestó el juramento de estilo y asumió sus funciones de presidente. Como a esa hora no pudo ser ubicado el escribano de Gobierno, debió sustituirlo el escribano de Hacienda, Raúl de Castro. El acta fue firmada por los únicos presentes: Pacheco Areco, el secretario Héctor Giorgi y el subsecretario Carlos Pirán. El primer acto del nuevo presidente fue convocar una reunión del Consejo de Ministros para las 6:30 de la mañana. Los ministros presentaron colectivamente la renuncia para facilitar al nuevo presidente el desenvolvimiento de su gestión. Pero Pacheco les agradeció el gesto y les pidió que continuaran al frente de sus respectivas carteras. Entre sus primeras medidas se encuentra la ilegalización de partidos políticos y medios de prensa que divulgaron una declaración en la que se proclamaba la necesidad de iniciar la lucha armada. Señor Jorge Pacheco Areco, quien en su pasado político había sido electo. Bájame el audio. No, ahí había algunas consideraciones que está bien, que están puestas por el editor de quien hizo esto originalmente, insisto, pasamos con Sassubi, más allá de la polémica o el debate. Esta fue la asunción de Pacheco Areco. ¿Qué le merece? No, hay un cambio radical en el estilo. No fue el 1 de marzo, obviamente, fue, fue el 6 de diciembre, ¿no? Es de estilo que cuando se da algo así, todos los ministros presentan la renuncia, porque cambia el presidente, en este caso los confirma, ¿no? Pero hay un cambio de estilo importante, ¿no? O sea, mucho más firmeza, dicen algunos, que no se escuchó, o sea, en la conducción de ese Consejo de Ministros, el presidente mostraba una firmeza que no mostraba
su antecesor. En un país convulsionado porque ya era el conflicto con el MLN, con los Tupamaros. Estaba empezando, o sea, 67, el MLN a partir de 63, no llamándose así, va a ser más adelante, y un poco a fines de los 60 que empieza, que se agudiza toda la lucha armada. ¿Qué recordás, Tomás? Bueno, un presidente, como decía el profesor, con un estilo muy diferente al presidente anterior y a otros presidentes, que le tocó un periodo de los más difíciles de la historia contemporánea uruguaya, sin lugar a dudas, porque en Uruguay no teníamos antecedentes de movimientos guerrilleros, de movimientos armados que quieran luchar contra la institucionalidad del país, para lo cual evidentemente el país no estaba preparado, ni sus fuerzas armadas, ni la policía. El presidente tuvo que adoptar una serie de medidas muy duras, muy firmes, que evidentemente provocaron impacto en la población. El país vivió durante mucho tiempo con Pacheco Areco con medidas prontas de seguridad, con congelación de precios, con una serie de instrumentos que tenían que ver con su personalidad fuerte y su intransigencia, ¿no? Desde el primer momento, Pacheco Areco fue el presidente que dijo: con los guerrilleros tupamaros no habrá negociación nunca, siendo yo presidente de la República, y eso lo cumplió hasta el fin de su mandato. Bien, ¿alguien quiere comentar algo de precios, esto? No. Decía Tomás, y salarios también, ¿se acuerdan que hubo una congelación general? Y ahí que se agudiza un poco la lucha, incluso con los sectores sindicales, con estudiantes, que hay estudiantes muertos. Hay una gran convulsión que el Uruguay no había sufrido nunca, eso es verdad, una guerrilla urbana que era, ¿no? Daba un poco la influencia de Cuba, ¿no? Pero que había sido de otro tipo, una guerrilla más campesina. Es ¿no? por eso que él tiene que recurrir al Ejército Nacional para apoyar a la policía. Le pido a nuestra productora Tamara que se fije un mensaje que recién le mandé por un contactito que vamos a hacer, pero vamos con esta parte, el último videíto que tiene que ver con cuando el 1 de marzo, pero del 72, Pacheco, que no gana la reelección, le da la cinta a Bordaberry, que es el que la gana de acuerdo a la ingeniería electoral. 35. Telefónico, no sube. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de 20 años de penas grandes para mi gente, para mi gente. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Señor Presidente de la República, don Juan María Romarán, tiene usted la palabra. Against this background of violence and depression, and seriously accused of irregularities at the polls, the new president, Bordaberry, makes his maiden speech in Parliament. Señor Presidente de la Asamblea General, señores legisladores, es el de hoy un día luminoso para la democracia uruguaya, no por los hombres que en su virtud asumimos tan altas investiduras, sino porque la declaración constitucional que con reverencia republicana hemos formulado ante nosotros culmina el proceso de la elección de gobernantes en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que solo las grandes democracias le reconocen efectivamente. Otros hombres... parece conciliarse esta visión de las posibilidades de evolución pacífica de nuestro país
con la violencia desatada por grupos antisociales que actúan desde una oscuridad, por cierto indigna de un país que está enorgullecido siempre de ofrecer la plenitud de su libertad para dividir a diferentes. Señor senador Erro, el señor senador Erro sabe que no puede interrumpir. Si no guarda la compostura de vida, será cumplido el reglamento como corresponde. No puede hablar, señor Erro. Usted no puede hablar. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la miseria, de la violencia. Bajar un poquito la música, bueno, la música no la pusimos nosotros, está bien. Años convulsionados. No sé si tenemos un contacto, pero primero que nada, profe, ¿qué le merece? Esto ya era a minuto, eso de Erro justamente fue... Sanguinetti al lado estaba Sanguinetti al lado de Bordaberry ahí estaba. Un muy joven. Era ministro, ¿no? Sí, era ministro. Y... no, sin duda que era un personaje que no era muy conocido, ¿no? En el sentido de que había sido senador blanco, ¿no? Yo me acuerdo que todo el mundo preguntaba quién era. Fue senador blanco, ¿no? Del 62 al 64, cuando muere Nardone, se retira porque él iba por el lado del ruralismo, pero en el lema Partido Nacional. O sea, es de los pocos... Era blanco. Claro, de los presidentes que fue cargos electivos en dos partidos distintos. Claro. Presidente por el Partido Colorado y senador por el Partido Nacional, ¿no? Es una rareza, sin ninguna duda, la de Bordaberry. No era muy conocido, hay que tener en cuenta que en aquella época todavía no había la difusión de la imagen. Muy polarizado entre Sereni, Valle y Sereni, Valle y Wilson, ¿no? Entonces uno esperaba uno de los tres va a ser el presidente, y de golpe aparece que el presidente se llama Bordaberry. Por la ley de lemas también. Por la ley de lemas y porque duda. No salió la reforma de reelección, que tampoco salió, que era de Pacheco, que era para que salga Pacheco. Claro. Tomás, ¿estás ahí en línea? Sí, estoy ahí. Me acuerdo perfectamente del día en que Bordaberry asume la presidencia de la República y deja a Pacheco Areco la presidencia. Yo estaba haciendo transmisión para Radio Carve y me acuerdo la frase que utilicé en ese momento. El presidente Bordaberry acaba de asumir como primer mandatario de Uruguay y el señor Jorge Pacheco Areco se retira de Casa de Gobierno como un ciudadano común. Y decía yo hace muchos años, esto es la democracia uruguaya y esto va a volver a suceder mañana. Yamandú Orsi va a asumir la presidencia de la República y minutos después Luis Lacalle Pou se va a retirar desde la Casa de Gobierno en Plaza de Independencia como un ciudadano común. Esa es la democracia uruguaya que a veces, yo pensando en estos días y en estas horas, seguramente el profesor a lo mejor comparto lo que digo, los uruguayos no valoramos y no nos damos cuenta del país que tenemos, de la democracia que tenemos y de las instituciones que tenemos, que son ejemplo en el mundo. Está con nosotros en contacto Tamara, contestame. No, bueno, no está. Vamos a seguir adelante. Usted va a tener mañana una transmisión por streaming de la Asunción. ¿Y dónde van a estar? ¿Bajo lluvia? No, vamos a estar desde un estudio. ¿Se puede poner la imagen que mandé? Tenemos una imagen, Dieguito, que mandó... Se lo mandé a eso. Ahí va. Mañana tomando todos el mano, invitados a ver la transmisión más divertida del cambio de mando, que va a ser por el canal de YouTube Dopamina, buscando Dopamina, Asunción Orsi. Vamos a estar desde la 1 con diferentes invitados, diferentes contactos. Vamos a tener mobileros ahí. Yo voy a estar seca desde el estudio, desde el piso, no voy ni loca, con este calor, con esta lluvia. Que vayan los más chicos. Ahora está bien, nos vamos a divertir. Pero Fernanda, le estamos dando insumos para mañana que va a decir, ¿todos los mismos apellidos siempre? Sí, ahí me voy a quejar más. Ahí se va a quejar con más. Pero ahora, Fernanda, el último balotaje fueron dos apellidos no tradicionales. Orsi Delgado
Digo, ninguno de los dos venían de abolengo. Ninguno de ellos. O sea que, por eso digo que un poco la tesis esa de que pasa lo que pasa en todos lados, en todas las actividades. Sí, pero la actividad de la democracia es la que se supone que dice esto es cualquier Bueno, ciudadano si llega, puede llegar a Lo que pasa es que presidente. los apellidos, como dice Fernanda, se dan más en los partidos tradicionales que en el frente. Perdón. Está la profesora María Emilia Santarcieri. ¿Qué tal? ¿Cómo dije? Pérez Santarcieri. Sí. Siempre le digo mal. ¿Cómo anda María Emilia? Bueno, acabamos marchando y muy interesado en lo que estoy viendo. Voy a decir muy brevemente lo que pienso. Primero, ha sido un acierto mostrar este programa porque para los que no han vivido esa época la están viendo y para los que la vivimos nos hace rememorar. Además, tiene una cosa interesante, el ir acercando en un país, como se dice, de cercanía, que es la verdad, de acercarnos a esa gente que convivió entre nosotros. Yo tenía 6 años cuando nos trasladamos desde el barrio sur a La Aguada y tuve como vecino enfrente a mi casa a Fernández Crespo. Así que hice toda la escuela en medio del ascenso político de Fernández Crespo, que tenía el lema, un buen vecino será intendente. Después, el recordar a Gestido y recordar hoy que se habla de las mujeres, recordar a la señora de Gestido, que cuando le dijeron, si usted va a vivir en la casa presidencial, dijo, no, yo voy a seguir de acuerdo a mi condición social. Me pareció interesantísimo. Y le quiero decir al colega que lo mencionó, que, ojito, yo no dije eso. Y en historia sabemos que hay que hacer las citas como son en realidad. En la comisión de nomenclatura resultó que un día yo conté, y lo conté por radio luego, que alguien dijo, un viandante, una persona X dijo, antes tenían todos nombres de calle. Yo no iba a decir eso porque es un disparate. Ahora, lo que sí quiero decir, para que la gente se entere, que antes, sin más trámite, los nombres de los políticos iban a integrar el nomenclator. Desde que entramos nosotros pedimos que nos dieran qué es lo que había hecho ese político, si merecía o no merecía eso. Así que esta es mi pequeña intervención para un tema que me ha interesado muchísimo. Bien, quiere decir... A María Emilia, ¿cómo te va? Te reconozco además como una firme defensora del nomenclator de Montevideo y con algunos disparates que ha tenido, ¿no? Entre otros, olvidar, por ejemplo, nombres que tienen que ver con aquel nomenclator de 1843, ¿no? Pero mirá que no lo mencionaba porque, irónicamente, o sea, me parece que es una buena ironía. Claro, era un chiste, ¿no? Sí, pero el asunto está que yo no iba a decir eso. Bueno. Yo dije... Sí. Alguien dijo, está bien. Ahí está. Una cosa muy graciosa, ¿no? Lo voy a citar de esa manera porque lo he citado en alguna conferencia. Está bien. Un gusto saber de vos, María Emilia. Exacta, si no se tergiversa la historia y eso no conviene. María Emilia, recién mostrábamos una foto con un libro suyo que decía 1811, ¿no? Creo que decía. Sí. Bien, ahí tenemos la foto. Le mandamos un beso grande y si se enoja de vuelta con nosotros nos llama porque tenemos para un ratito. Gran abrazo. No me enojo, y a mí me gusta muchísimo contribuir porque todo esto ayuda a que la gente tenga conocimiento y conciencia política. Muy bien. A ver, contéstele a Fernanda Cossack que no le gusta que haya apellidos que se repitan. Ella habla de los nombres de las calles y yo del nombre de la calle. De la calle también. Y bueno, pero lógicamente hay que poner, si es el mismo nombre, hay que ponerle entre paréntesis hijo. Por ejemplo, Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo tiene calle y tiene una plaza, pero son 2 personas. Ese es el asunto. Está bien, pero ¿qué le merece a usted que se vayan repitiendo generación tras generación? ¿Está mal que son menos democracias porque los hijos y los nietos se dedican a lo mismo? Es un poco ironizamos. Bueno, eso, en el fondo... Mire, le diría un refrán muy popular, la culpa no la tiene el chancho, sino el que lo gasta el lobo. Sí, que los votan. Está bien. Estoy de acuerdo. Buen cierre, gracias. Perdóneme, y yo creo que es verdad que eso que hizo notar esta chica es interesante, porque en toda América hay verdaderas dinastías republicanas.
Dinastía republicana. Dinastía republicana, voy a tomar el concepto. ¿Cómo fue la palabra que usaste vos? Oligarquía. No, pero vos dijiste otra. No dijiste monarquía. Primero. Monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria. Dinastía republicana. Correcto, como estamos en república, son dinastías republicanas. Dinastía, claro, sí, una dinastía. Muy bien, muchas gracias, María Emilia. Por favor, encantado. Gran abrazo. Tomás, qué privilegio, qué lujo el programa. No, hoy sí, la verdad que sí. Hoy, la verdad que sí. Tremendo. Tomás, ¿estás ahí? Sí, señor. Vos ya eras presidente en el 78, es en serio, porque hoy discutí eso. Periodista. Periodista. Dije presidente. Eras periodista, no, perdón. ¿Periodista eras? Sí, señor, y era periodista. Yo tuve la suerte y el privilegio de haber entrevistado a todos estos presidentes, desde Bordaberry hasta el actual, a todos los presidentes uruguayos de la democracia, lo que es realmente un privilegio para un periodista poder haber tenido contacto con los jefes de Estado de nuestro país, que han sido el símbolo de la democracia de estos últimos 40 años. Y como yo les decía, cuidemos esta de la democracia. Somos el país número 15 en democracias en el mundo, para que ustedes tengan una idea. La mejor democracia de América, el mejor país de América Latina en materia de libertades políticas y libertad de expresión, el país con menos corrupción en América Latina por lejos. Esto es el Uruguay, así nos miran y así nos observan en el mundo. Mañana asume un nuevo presidente en una ceremonia normal, tranquila, sin miedo, sin temores, con la esperanza. Hay un cambio de gobierno, lo decidió la ciudadanía y ahora el 1 de marzo vamos a tener un nuevo presidente y como yo pienso y lo digo, ojalá que le vaya bien al Uruguay y al nuevo gobierno, porque aquí estamos, aquí estoy, aquí están mis hijos, mis nietos y mis amigos, y al país le tiene que ir bien porque tiene todas las posibilidades para que le vaya bien. Aguantá, 1985, ¿iba a decir algo usted? Sí, lo que dice Tomás, que yo lo escuchaba en Radio Carve, me acuerdo, o sea, hace años. Sí, será viejo él y joven usted. Sí, no. Fíjense ustedes que cuando gana la calle Pou, asume los pocos días Alberto Fernández en Argentina, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa en ese momento? Tabaré Vázquez a quien invita, a la calle Pou a ir juntos. O sea, el que estaba y el que venía, ¿no? Sí. Y ahora pasó al revés, cuando la calle Pou lleva a una reunión de Mercosur a Yamandu Orsi. O sea, eso es maravilloso, ¿no? En otros países impensado. En los países más cercanos a nuestros, lo que hace un presidente es meter preso al que salió. Sí, o tratar de meterlo preso. Sí. O incluso el levantamiento. El presidente que sale va a levantar el Palacio del Planalto con Brasil, por ejemplo. Y ni siquiera digo que sea injusto que lo quiera meter a otro preso, sino que digo, ese es el ambiente que hay, el clima. El excelente clima laboral. El excelente clima laboral que hay. El clima laboral. Tremendo. Escuchá, vamos a ver otro videito más, a ver si tenemos tiempo, porque ya tenemos otra invitada y tenemos que seguir adelante con el programa y tengo que liberar a todos los que tengo enganchados con esto. Pero vamos con un videito más que tiene que ver con la vuelta a la democracia. Part of the Spanish-speaking world, and the Prime Minister of the mother country was among the first to arrive. González of Spain knows what it is to lead a country newly brought back to democracy. A different sort of democracy was represented by the next VIP to arrive, the Soviet ambassador. The Russians have little influence here. They're likely Alfonsín of Argentina. His nation faces many of the same problems as Uruguay. He knew that the president of Nicaragua, Daniel Ortega, would like nothing more than to use the inauguration to fix up a meeting with him in an attempt to end the undeclared war between the two nations. For the Uruguayans, it was simply a day of rejoicing. Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. De acuerdo al programa estructurado, el jefe de Estado, hacia la Casa de Gobierno, donde hará su breve aparición. Y aquí está. Aquí está, señoras y señores. Queridos compañeros, queremos nosotros, en el nombre de todos los trabajadores del arte que se han sumado esta noche a este 1 de marzo,
que el estar presente significa también el profundo compromiso adquirido ya durante tanto tiempo. Bueno, hay algunas cosas que pasaban, insisto, yo estuve en la explanada que estaban los cubanos, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, vino nicaragüenses, los Mejía Godoy. Y después, por supuesto, perdón, te interrumpí. Y después cerraron ese escenario en la explanada los olimareños, ¿no? Claro, estaba Alfonsín, mañana no viene Milei, estaba el comandante Ortega, estaba la revolución sandinista. Estaba la URSS. ¿Cómo anda María Emilia? Bueno, acá vamos marchando y muy interesado en lo que estoy viendo. Voy a decir muy brevemente lo que pienso. Primero, ha sido un acierto mostrar este programa porque para los que no han vivido esa época la están viendo y para los que la vivimos nos ha sobrememorado. Además, tiene una cosa interesante, el ir acercando en un país, como se dice, de cercanía, que es la verdad, de acercarnos a esa gente que convivió entre nosotros. Yo tenía 6 años cuando nos trasladamos desde el Barrio Sur a La Aguada y tuve como vecino enfrente a mi casa a Fernández Crespo. Así que hice toda la escuela en medio del ascenso político de Fernández Crespo, que tenía el lema, un buen vecino será intendente. Después, el recordar a Gestido y recordar hoy que se habla de las mujeres, recordar a la señora de Gestido, que cuando le dijeron, si usted va a vivir en la casa presidencial, dijo, no, yo voy a seguir de acuerdo a mi condición social. Me pareció interesantísimo. Y le quiero decir al colega que lo mencionó, que, ojito, yo no dije eso. Y en historia sabemos que hay que hacer las citas como son en realidad. En la comisión de nomenclatura, resultó que un día yo conté, y lo conté por radio luego, que alguien dijo, un viandante, una persona X dijo, antes tenían todos nombres de calle. Yo no iba a decir eso porque es un disparate. Ahora, lo que sí quiero decir, para que la gente se entere, que antes, sin más trámite, los nombres de los políticos iban a integrar el nomenclator. Desde que entramos nosotros pedimos que nos dieran qué es lo que había hecho ese político, si merecía o no merecía eso. Así que esta es mi pequeña intervención para un tema que me ha interesado muchísimo. Bien, a María Emilia, ¿cómo te va? Te reconozco además como una firme defensora del nomenclator de Montevideo y con algunos disparates que ha tenido, ¿no? Entre otros olvidar, por ejemplo, nombres que tienen que ver con aquel nomenclator de 1843, ¿no? Pero mirá que no lo mencionaba porque irónicamente, o sea, me parece que es una buena ironía. Claro, era un chiste, ¿no? Sí, pero el asunto está que yo no iba a decir eso. Bueno, yo dije, alguien dijo, está bien. Ahí está. Fue una cosa muy graciosa, ¿no? Lo voy a citar de esa manera porque lo he citado en alguna conferencia. Está bien. Un gusto saber de vos, María Emilia. Si no, se tergiversa la historia y eso no conviene. María Emilia, recién mostrábamos una foto con un libro suyo que decía 1811, ¿no? Creo que decía. Sí. Bien, ahí tenemos la foto. Le mandamos un beso grande y si se enoja de vuelta con nosotros nos llama porque tenemos para un ratito. Gran abrazo. No me enojo. Y a mí me gusta muchísimo contribuir porque todo esto ayuda a que la gente tenga conocimientos y conciencia política. Muy bien. A ver, contéstele a Fernanda Cossack que no le gusta que haya apellidos que se repitan. Ella habla de los nombres de las calles y yo del nombre de la calle. De la calle también. Y bueno, pero lógicamente hay que poner, si es el mismo nombre, hay que ponerle entre paréntesis hijo. Por ejemplo, Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo tiene calle y tiene una plaza, pero son dos personas. Ese es el asunto. Está bien, pero ¿qué le merece a usted que se vayan repitiendo generación tras generación? Está mal que son menos democracias porque los hijos y los nietos se dedican a lo mismo. Es un poco ironizado. Bueno, eso, en el fondo, mire, le diría un refrán muy popular: la culpa no la tiene el chancho, sino el que lo rasca el lomo. Sí, que los votan. Está bien. Estoy de acuerdo. Buen cierre, gracias. Y yo creo que es verdad que eso que hizo notar esta chica es interesante, porque en toda América hay verdaderas dinastías republicanas.
Dinastía republicana. Dinastía republicana, voy a tomar el concepto. ¿Cómo fue la palabra que usaste vos? Oligarquía. No, pero vos dijiste otra. No dijiste monarquía primero. Monarquía parlamentaria. No, Monarquía parlamentaria. Dinastía republicana. Lo correcto, como estamos en república, son dinastías republicanas. Dinastías, claro, dinastías. Muy bien, muchas gracias, María Emilia. Por favor, encantado. Gran abrazo. Tomás, ¿qué haces ahí?